muchas gracias, por supuesto, a Hispania Nostra, porque para mí es un orgullo estar hoy aquí delante de todos ustedes para presentar lo que ya es un sitio patrimonio mundial. He tenido durante los 5 años que hemos estado trabajando, y antes ya habían estado trabajando 2, he tenido muchas oportunidades de dar conferencias siempre explicando la candidatura. Y solamente llevo 2 conferencias explicando que ya sí, que ya lo hemos conseguido y somos sitio patrimonio mundial. Así que para mí, desde luego, es un doble placer poder colaborar con Hispania Nostra y con el magnífico trabajo que hacen, disfrutar hoy con ustedes y poder presentarles este sitio que, aunque muchos conocen, estoy segura que van a descubrir todavía unos valores extraordinarios. Para empezar, y así para calentar un poquito, un vídeo cortito de 1 minuto para que vayamos entrando en calor. Bueno, pues este es nuestro paisaje de la luz. Como he oído antes, he escuchado en la ponencia, en la mesa anterior, y como también se estuvo hablando ayer, una cuestión fundamental, desde luego, es la difusión. Y el nombre oficial de la candidatura, que era Paseo del Prado y los Jardines del Buen Retiro, Paisaje de las Artes y las Ciencias, era un poquito complicado y largo, digamos, para difundirlo. Así que estuvimos mucho tiempo trabajando sobre el tema y finalmente se llegó a este paisaje de la luz, que es lo que probablemente verán ustedes más publicitado, que hace referencia a esa luz del conocimiento, a esa luz que ilumina el patrimonio. Pero voy a empezar explicándoles, a ver si me aclaro. Bueno, esto es muy rápidamente por recordarles que la lista del patrimonio mundial comienza a realizarse a partir del año 72, que es cuando se firma la Convención para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural, porque mucha gente habla de esto de patrimonio mundial y no sabemos de dónde viene. Viene de esta convención que realiza UNESCO y que es una convención muy importante porque por primera vez en un solo documento internacional se unen el patrimonio natural y el cultural, que ahora mismo todos comprendemos que están íntimamente ligados y que es imposible separarlos, pero que hasta ese momento pues se veía desde el punto de vista de conservación de la naturaleza o de gestión y restauración del patrimonio. Pues la Convención tiene, entre otras muchas cosas, fundamentalmente unas ideas innovadoras para ese tiempo del 72, que es la idea de aunar naturaleza y cultura, pero también la de la cooperación internacional para salvaguardar el patrimonio y la idea de hacer una lista
en la que se deben incluir lugares o sitios que tienen lo que se denomina valor universal excepcional, que les hace merecedores de estar en esa lista, no por ser más bonitos, ni más espectaculares, ni mejores o peores, sino simplemente porque vienen a ser un modelo, un paradigma de un determinado momento, de un determinado estilo o de una determinada forma de patrimonio. Y esto es lo que recoge la lista, una lista que hoy en día tiene 1.154 sitios, algunos de ellos naturales, otros culturales, otros mixtos, y que está ratificada por 167 países y que por supuesto contiene entre esos 1.154 pues algunos de los monumentos más conocidos del mundo. Pero ni están todos los que son, ni son todos los que están, la verdad, ¿eh? A veces, pues bueno, como en todo, hay algunas interferencias políticas, podríamos decir, y no siempre está así. Además, estos lugares deberían, muy importante, deberían ser constitutivos de modelos para el resto del patrimonio, que a lo mejor no alcanza esa dimensión internacional o global, pero que sí tiene valor regional o valor nacional, y deben ser modelos de gestión. Y por tanto, lo que hacen los países al presentar una candidatura, y esto como muchos de ustedes trabajarán con sitios patrimonio mundial, lo que hace un país al presentarlo, además de recibir un honor, es sobre todo firmar un compromiso de mantenimiento, y esto es lo que hay que exigir continuamente a los gestores de estos sitios, porque deberían ser modelos de gestión para otros lugares. En España tenemos muchos sitios, no porque tengamos más patrimonio que otros países, sino porque España ha seguido una estrategia política de ir presentando durante todos los años pues bienes candidatos, de los cuales pues les enseño alguna muestra, una muestra muy variada y muy diversa, y realmente hay muchísimos, pero y todos muy bien conocidos. Pero en la Comunidad de Madrid, solo en la Comunidad de Madrid tenemos ya 5 sitios: Aranjuez, El Escorial, Alcalá de Henares, el hayedo de Montejo como parte de una red de hayedos europeos y el mío, que se me resiste, ha tardado en salir, pero ha salido, ¿eh? El Buen Retiro y el Paseo del Prado. Bien, esto es inaudito. Realmente piensen que para una superficie así de pequeñita, en la escala global, tenemos 5 sitios. Lo que tendríamos que exigir es que esos 5 sitios patrimonio mundial, estuvieran impecablemente conservados, mantenidos y gestionados, porque eso es a lo que se ha comprometido España cuando ha presentado esos lugares. Pero además, ¿qué tenemos dentro de esta lista? Una categoría o una tipología especial, que son los paisajes culturales. Los paisajes culturales vienen sobre todo derivado del hecho que al principio de la lista se habían incluido sobre todo monumentos, digamos, en el sentido más clásico del término, una concepción un poco europeísta, digamos, u occidental. Y, por supuesto, pues habían incluido catedrales, ciudades históricas, mucho patrimonio religioso, mucho patrimonio arqueológico, pero eso hacía que otras civilizaciones y otras culturas quedasen fuera de la lista, porque no entendían el patrimonio de la misma manera. ¿Cómo entender una montaña sagrada o un bosque sagrado, que es una categoría que puede ser tan importante para una determinada cultura o una determinada comunidad como una catedral? Pues se estudió y se incluyó desde el año 92 la categoría de paisajes culturales, que son el resultado de la acción del hombre y de la naturaleza. Les hago esta introducción porque es importante para comprender lo que vamos a presentar. Dentro de esta categoría es bien fácil comprender, hay una amplia gama porque va desde los jardines y parques, que es algo diseñado. Podemos pensar que se acomoda más dentro de la concepción normal del patrimonio, ¿no? Pero luego había otros como Sintra, en el que ya se empieza a mezclar bastante con la naturaleza, y ya, para sorpresa,
algunos otros lugares como los arrozales, los de Filipinas, que fueron los primeros, y estos arrozales chinos. ¿Por qué? Porque se comprendía que esto era un patrimonio, que no era resultado de la obra de un autor o de un artista o de un mecenas, sino el resultado de generaciones y generaciones anónimas de personas que habían contribuido a modelar, a crear un sistema de cultivo, en este caso realmente extraordinario, que normalmente va muy asociado a un patrimonio inmaterial, a una serie de creencias, de conocimientos tradicionales, y así empezaron a surgir, por ejemplo, los viñedos. Viñedos hay muchos en la lista. Yo creo que es porque cuando los evaluadores van a examinar, que se examinan los sitios, pues deben salir muy contentos porque les agasajan y hacen muy buenas evaluaciones, pero hay muchos viñedos y hay muchos sistemas de cultivo en general. Pero también cabía otra posibilidad, que era la de estos lugares sagrados, ¿no? Que ya estaban a lo mejor en la lista por sus cualidades naturales, pero que tenían algo más, tenían eso que le otorga la mirada humana, la apreciación, la percepción, ese carácter sagrado, como en este caso del Uluru Katayuta australiano, que lo convierte pues, en una catedral para su comunidad. ¿Qué ocurría? En la lista es cada vez más difícil entrar y sobre todo en los sitios europeos porque ya hay modelos de todos. Ya hay iglesia renacentista, gótica, alto renacentista, bajo renacentista, renacentista con influencias de una forma, de otra. Y ya hay poco hueco porque la lista solo recoge lo que quiere recoger un modelo de cada tipo, digamos, ¿no? Y ya es muy difícil entrar porque ya hay ciudades también medievales, centros históricos medievales, alto medievales, bajo medievales, de todo tipo. Bien, pues nadie hasta ahora había reconocido los paisajes culturales, esta acción del hombre y la naturaleza, pero en la ciudad. Sí se habían reconocido jardines asociados a palacios, por ejemplo, o a residencias, pero no el verde urbano en sí mismo, ¿no? Solo estaba el Río de Janeiro inscrito como paisaje cultural, pero esto realmente por la fuerza extraordinaria de la naturaleza, ¿no? El marco ese geográfico tan impresionante que tiene. Pero no había ni un solo lugar, bueno, les he puesto otros paisajes culturales españoles como la Serra la Tramuntana o Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria, que ha sido de los últimos aceptados. Pero ya les digo que faltaba esta tipología que era el verde urbano que hemos comprendido más ahora con la pandemia, que es realmente imprescindible para el bienestar de los ciudadanos, no estaba reconocido como un elemento imprescindible en una trama urbana. Nadie había hasta ahora dicho, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no un parque urbano? ¿Por qué no un parque público? ¿Por qué no un paseo? Pues ese valor no se había concedido a este tipo de verde, digamos, o de naturaleza en la ciudad, porque nadie le otorgaba un valor patrimonial. Ahí entrábamos en juego, era una apuesta difícil, porque hasta ahora no se había reconocido. Y más ahora, por eso el valor universal que les decía que es la base de las inscripciones, quiere decir que tienen una importancia tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales, ¿no? Y por eso se debe conservar. Bien, pues nosotros decíamos, este verde urbano es imprescindible para el bienestar de la vida, de la vida urbana, de la comunidad local, y además es un patrimonio que se tiene, que es tanto cultural como natural. Bien, costaba y ha costado que lo comprendan. Eso a pesar de que justo ha llegado la pandemia que retrasó todo el proceso para nosotros, pero que por otro lado hizo que apreciásemos mucho más esas zonas urbanas. Bien, pues ese era el primer reto, que comprendieran que un paisaje cultural no tiene por qué estar en medio rural, sino que realmente podía estar en medio de una ciudad. Y que este paisaje de la luz, que ya les decía que escogimos esta marca porque hace referencia con esas 6 barras a los 6 valores que tiene, que componen ese valor universal excepcional, pero también a los troncos de los árboles que sustentan nuestro paseo y nuestro jardín, y también curiosamente a las columnas que sustentan muchos de los pórticos de los edificios que van a encontrar, como por ejemplo el del Observatorio Astronómico, una delicia que creo que van a ir a visitar, una joya.
o la entrada del Museo del Prado, pero también, curiosamente, el de la Bolsa de Madrid o el Instituto Cervantes o el Casón del Buen Retiro, todos ellos dentro de nuestros límites. Y vemos así como este logotipo hace referencia a esa naturaleza y a esa cultura que podemos encontrar. Y nuestro valor universal excepcional se basa en estos 6 temas fundamentales: la naturaleza, las artes, el urbanismo ilustrado, las ciencias, el que es un modelo internacional y el que es un espacio cívico de libre representación y elegido por el pueblo de Madrid. Porque eso es lo que le hace único y excepcional. Hay que ser especial, por eso digo, y representar una categoría especial dentro de la lista del patrimonio. Y, el paseo, y nuestro bien comprendía un paseo arbolado, el Paseo del Prado, el primero de Europa, que es que parece mentira, que es que en el siglo XVI éramos la ciudad más sostenible de toda Europa. Los primeros que pensamos en que había que disfrutar de un espacio de naturaleza dentro de la ciudad. Pero además, los jardines del Buen Retiro, que aunque tienen un origen real, como propiedad real, son un parque urbano donde todos los madrileños y todos los visitantes guardamos alguna vivencia. Y luego el Real Jardín Botánico, un jardín científico. Es que no se podía pedir más a esta pieza de naturaleza dentro del centro urbano, porque reuníamos no solo un verde, sino un verde en muchas distintas acepciones. Y juntos forman un gran paisaje cultural que además de este valor, tiene más de 200 elementos arquitectónicos y monumentales catalogados y protegidos. Y aún así, yo sigo viendo cada vez que me paseo por aquí o cada vez que visito alguna de sus instituciones, sigo encontrando más tesoros. Un área pequeña de 220 hectáreas, pero que en los espacios verdes ocupan un 75% de su superficie. Pero además, si se dan ustedes cuenta, yo le llamaba un lugar que precisamente por la presencia de la naturaleza, probablemente a lo largo de la historia, ha ido atrayendo mágica o misteriosamente a las máximas representaciones de una sociedad democrática, porque está el Congreso. Todas ellas podían haberse situado, y hubiera sido lo lógico, cercanas a Palacio Real, donde realmente se ostentaba el poder, pero no, han venido todas a esta zona. ¿Por qué? Yo, que soy paisajista, pienso que es por esa llamada de lo verde, ¿no? Y que los madrileños eligieron desde el principio. Y así ven, pues es que podríamos ver el Banco España, está la iglesia representada por los Jerónimos, el ejército, la Real Academia Española, o sea, las más altas, los principales museos, los principales centros científicos. Además, la primera estación de Madrid también está aquí. ¿Por qué? Porque se hizo precisamente para que se llegara y deslumbrara al visitante, ¿no? El visitante veía ese paseo arbolado, ese verde, y además contemplaba la colina de las ciencias y los grandes museos. Pero es que además también tiene monumentos vivos. Este arbolado, catalogado y protegido por la Comunidad de Madrid, del cual encierra muchos. Y vemos como desde 1212 en el Fuero de Madrid aparece ya y es subrayado la palabra Olmeda, que existía en esta zona, en este arroyo de la Fuente Castellana, y que poco a poco, porque los madrileños así lo piden, se va convirtiendo en el lugar de paseo. Y Felipe II, ya hacia mediados del siglo XVI, decide hermosear, decide transformarlo en la entrada de Madrid para la llegada de Ana de Austria, y se plantan estas alineaciones ordenadas de árboles, es decir, por primera vez se ordena un espacio en la ciudad mediante elementos naturales como son los árboles. Y como además Felipe II hace construir esa torrecilla que ven ahí, esa torrecilla roja, que era la torrecilla Juan Fernández, donde tocaban músicos para deleitar el paseo de los viandantes. Ojalá hoy tuviéramos algo semejante si hubiéramos conservado nuestro patrimonio. Y ven cómo además, a diferencia de otros de los primeros paseos elegantes, en las
en otras capitales europeas, como pueden ser la Unten der Linden en Berlín o los Champs-Élysées en París, que en principio están reservados a la aristocracia. Por el contrario, el Paseo del Prado madrileño acoge sin distinción a todas las clases sociales. Y esto siempre digo esta pequeña bromilla, pero parece la foto del primer atasco madrileño, ¿no? Aquí es el cortejo real que viene del palacio y que se dirige a los Jerónimos a retirarse, y podemos ver entre todo el bullicio de la gente cómo hay todo tipo de oficios, personajes de distintas clases sociales, y cómo este modelo se va a transformar y va a pasar a la Alameda de Hércules en Sevilla, que siempre ha sido considerada la primera, pero que en las investigaciones hemos descubierto que tiene aquí sus antecedentes, porque se hace primero y porque Felipe II viaja luego a Sevilla, y es cuando se ordena la Alameda sevillana. Y de ahí va a saltar por el Atlántico para convertirse en el modelo que van a seguir todas las ciudades latinoamericanas. Pero además, les decía, estos 6 valores que tenemos. El primero era la naturaleza y ahora las artes. Es que aquí tenemos, bueno, ven ustedes aquí abajo el Paseo del Prado con esas alineaciones de árboles y esa torrecilla, que era la torrecilla que hemos visto antes de la música, cómo vienen a situarse aquí los grandes palacios de los nobles, pero también, sobre todo, a partir de 1630 con Felipe IV, el Palacio del Buen Retiro, del cual hoy nos queda solo el Salón de Reinos y el Casón del Buen Retiro, pero que era un palacio con unos jardines espectaculares, no menos de lo que se merecía el rey Planeta, pero sobre todo que guardan, esta es otra vista, donde ven todavía las 4 fuentes, el palacio que se hace como a patios, y las alineaciones del Paseo del Prado y toda esa gente que usaba el paseo para ver, para dejarse ver y para reunirse. ¿Y qué ocurre en el Palacio del Buen Retiro? Pues que Felipe IV es el gran coleccionista, el monarca coleccionista de su época en Europa, y reúne una colección de pintura realmente y escultura realmente extraordinaria. Escultura y pintura que van a ser el origen, estas colecciones reales, que van a ser origen de la colección que vemos ahora en el Museo del Prado. Así que fíjense cómo con 4 siglos de diferencia, estas obras de arte que vemos aquí, esta es una reconstrucción del Salón de Reinos, que probablemente cuando acaben el proyecto, que todavía no han empezado, pero que parece que empieza pronto, de su restauración y ampliación del Museo del Prado, pues podremos ver. Y esto se reúne, fíjese, se pasa a pocos metros, ¿no? Lo que hoy veíamos, lo que se veía en el Casón, va a pasar ahora, lo podemos contemplar ahora en el Museo del Prado. Pero además, el Museo del Prado, el Palacio del Buen Retiro coincide con otra gran afición de Felipe IV, que es el teatro. El teatro, ya saben que, bueno, famoso por su, no sé si era afición al teatro o a las actrices, pero el caso es que en el Palacio del Buen Retiro se levanta el gran Coliseo, el gran teatro, que va a coincidir con la cumbre del Siglo de Oro, y estrenarán allí Lope, Tirso, Calderón, todas sus obras. Un teatro con unos escenógrafos italianos que incluso se podía abrir el fondo de forma que los jardines se incorporaban también a la escenografía. Así como ven, la literatura ya había nacido, y esa literatura también va a seguir muy presente, esa literatura, esa lengua española que nos une con los pueblos de Hispanoamérica, de Latinoamérica, va a seguir presente con la presencia de la Real Academia, con la presencia del Instituto Cervantes, por citar solo algunos de los más importantes. Y aquí ven pues las diversiones que también tenían lugar. Hoy nos vamos al Retiro a divertir, pero ellos de verdad se divertían a lo grande, ¿no? Con naumaquias que representaban las obras de los clásicos, y con todas estas obras de arte que hoy se guardan en el Museo del Prado. Y que este vínculo con las artes, misteriosamente, vuelvo a decir,
no solo se ha mantenido en el Museo del Prado, sino que otras grandísimas instituciones se han venido a colocar en este mismo paseo, llamándose lo que se llama el Paseo del Arte, con el Reina Sofía, la colección Thyssen-Bornemisza, pero esto parece lo más aparente. Pero también tenemos el Museo de Artes Decorativas o la Fundación Caixa Forum o muchos más que desconocen y que no digo que desconozcan, perdón, que son menos conocidos y que encierran obras de arte, desde luego que son símbolos, iconos del arte internacional. Pero no solamente esos lugares que conocemos tan vinculados al arte, sino otros, unas colecciones de arte que se guardan, por ejemplo, la colección de Goyas o la colección de arte del Banco de España y de muchas otras de las instituciones. Creo que van a tener ocasión de visitar Buenavista, ¿no? También. Bueno, pues van a quedar ustedes también impresionados de la colección que hay allí, que realmente se desconoce mucho, es impresionante. Y todo ello hace de este lugar, ya tenemos la naturaleza y las artes, ya empieza a ser no meramente un espacio verde, sino con otros muchos valores. Porque además, ¿qué ocurre? Que 200 años después de que Felipe II haya hermoseado este sitio, pero elegido un sitio que ya habían elegido los madrileños. O sea, esto es muy importante, porque yo creo que son los madrileños siempre los que van a decidir que este es el lugar donde quieren pasear, disfrutar y aprender. Carlos III decide arreglar y hermosear el Paseo del Prado, como es normal, de acuerdo a las nuevas ideas del urbanismo ilustrado. Y así, impulsado por el conde de Aranda y con la ayuda, con los proyectos del arquitecto Juan de Hermosilla y también Ventura Rodríguez, el arquitecto Ventura Rodríguez, que hace esas impresionantes fuentes, deciden reformar urbanísticamente. Carlos III, con es que aquí le ven de joven, decide que el centro de toda esta reforma va a ser el jardín botánico, porque el jardín botánico es, además de ser la botánica una de sus pasiones, también es el momento de oro de la botánica española, con botánicos como Quer o Casimiro Ortega y con esas grandes expediciones que vamos a ver que parten del botánico. Así se hace el Salón del Prado, que es en realidad una representación del poder borbónico que rige sobre mares y tierras, porque tenemos a Cibeles, la diosa tierra, a Apolo, el dios de las artes, el dios sol, por decirlo de alguna manera, entre la tierra y Neptuno, las aguas, demostrando así el poderío del entonces todavía Imperio Español. Y alguna fuente más, como la de la Alcachofa, que se encontraba en la Plaza de Atocha cuando se construyó el Scalextric, se movió de allí, pero curioso, ha caído en el retiro. Así que es que todas las esculturas y los monumentos y las colecciones se resisten a abandonar este espacio de alguna manera donde parece que se encuentran muy a gusto. Bueno, pues así nace el Jardín Botánico, que se inaugura en 1781, comienza a proyectarlo Sabatini y luego lo completará Villanueva. Y como digo, es de aquí de donde parte otra de las grandes empresas españolas, las expediciones botánicas. Como muchas veces nos ocurre a los españoles, actividades, iniciativas fantásticas, pero que luego no se acaban de rematar. Y entonces se organizan una serie de expediciones a los territorios americanos que han conseguido que se guarde, que se conserve en los archivos del Jardín Botánico probablemente uno de los mayores tesoros científicos del mundo. Y no estoy exagerando. Son miles y miles de colecciones de láminas de todos aquellos botánicos que fueron allí a arborizar durante años, pasando penurias, haciendo estas delicadezas de láminas que se guardan allí, u otras, por ejemplo, de la
referente a las expediciones más recientes, como la de Balmis, que les sonará el Zendal, porque Isabel Zendal fue precisamente la enfermera que iba en la expedición Balmis, de donde también trajeron algunos, la expedición Balmis, perdonen por si no la conocen, alrededor del mundo para vacunar. Y de allí también, al mismo tiempo, traen láminas, por ejemplo, láminas chinas de botánica china que se conservan aquí. Es decir, una amplísima colección gigantesca que, por desgracia, cuando empieza a ver sus frutos, es decir, el resultado de las expediciones que llegan a una España que se encuentra en medio de la guerra de la independencia o devastada después, y realmente no se les puede sacar el resultado, obtener el resultado ni científico ni económico. Piensen que por aquel entonces de la botánica dependía la farmacopea, la medicina, no solo la subsistencia. Buscaban cultivos nuevos que se adaptasen a nuestras. Así como los ingleses explotaron el caucho o el algodón, pues allí iban nuestros botánicos buscando no solo esto, sino también, por ejemplo, la quinina que encuentran en una de las plantas. Bien, pues no contento con situar el jardín botánico en un lugar preferente del paseo, se inicia una magna operación que yo creo que no he visto nada semejante, ni siquiera ahora, estaban hablando antes de educación. Pues precisamente lo que hace el rey es decir, queremos educar a toda esta gente que viene aquí de paseo y disfrutar, lo que queremos es que se acerque a la botánica y se reparten gratuitamente hierbas medicinales y además se puede acceder a las clases de botánica. Pero además quiero construir lo que Floridablanca llamaría el Palacio de las Ciencias, que hoy es el Museo del Prado, pero que estaba dedicado a laboratorio químico, Academia de Ciencias y Gabinete de Historia Natural. ¿Por qué? Y con lugares abiertos al público como una biblioteca que se planteaba en planta baja. Esto estoy hablando de finales del 18, un lugar público donde la gente pudiera aprender al mismo tiempo que disfrutaba. Creo que es una idea tan innovadora y tan realmente espectacular que vemos como el Museo del Prado, por desgracia, va sufriendo retrasos y no se abrirá hasta, bueno, se abre, de hecho se inaugura como todavía Palacio de las Ciencias, pero muy rápidamente se convertirá, porque sufre muchísimo durante la Guerra de la Independencia, se abrirá ya en 1819 como Museo de Pinturas. Y aquí tienen algunas de las fotos antiguas. Y para completar el conjunto de esta llamada Colina de las Ciencias, instala el Observatorio Astronómico. No era solamente el mirar y estudiar los cielos y las estrellas, sino también poder cartografiar y poder conocer. Piensen que es el momento que se hace el primer censo, cuando se comienza a cartografiar los territorios españoles, que es una forma de conocerlos y poder dar mejor uso. Y se instala una de las maravillas técnicas, tecnológicas de su tiempo, que es el segundo telescopio más grande de Europa, hecho por el famosísimo astrónomo Hirschfeld, que desgraciadamente quemaron durante su estancia los franceses, pero que hoy pueden ver ustedes una réplica. Así pues, en este paseo, esa es la puerta del Botánico, ven cómo en este cuadro de pared, ven cómo iba la sociedad a disfrutar, pero también a aprender. Todavía en la cartela, en la leyenda del frontón, se puede leer por Carlos III para la salud y el deleite de los madrileños. Pero todavía falta más, porque aquí faltaba la medicina, que era otra de las grandes preocupaciones. Y junto a esto, donde lo que hoy es actualmente el Reina Sofía, se construye el Hospital General, el Colegio de Cirugía de San Carlos, que más tarde será la Facultad de Medicina y donde todavía hoy se encuentra el Ilustre Colegio de Médicos. Así que Sabatini plantea este gigantesco hospital que representa la innovación y la enseñanza de otra de las ciencias fundamentales.
ven como poco a poco, estas son antiguas fotografías para que luego cuando se pasen por Madrid recuerden estas imágenes y a veces uno no sabe si hemos ganado o hemos perdido. Porque hoy paseando por el Paseo del Prado, aunque nos pusieran una torrecilla de la música, no creo que pudiéramos oírla con el ruido del tráfico. Pero y aquí, en este colegio de médicos, pues les digo, es que es realmente sorprendente. Es donde va a estar la cátedra de Cajal, es decir, el gran científico español por antonomasia, nuestro premio Nobel, es donde va a dar sus clases, pero también otras figuras como Marañón. En este increíble que van a ver visitar ustedes, uno de los espacios más bonitos de Madrid para mí, que es este gran anfiteatro, que en realidad era para las clases de anatomía. Creo que alguno de ustedes va a ir a visitar el Colegio de Médicos y van a ver también el pozo patrimonial de esa otra gran olvidada, que es el patrimonio científico, ¿no? Que desconocemos en gran medida. Y cómo estos dibujos de Cajal, que me hace gracia porque en realidad parecen también pequeños jardines o bosques, ¿no? Muy naturales. Es decir, un espacio, el que hemos visto en Madrid, todo este bien que conserva hasta en el Museo Naval. Es que seguimos hablando de museos y centros culturales que están todos dentro de estos límites. El mapa de Juan de la Cosa, el primer plano, el primer mapa de América, o este metro que se utiliza para hacer el primer mapa de España a escala 1:50.000, cuando ahí ven ustedes cómo iban en esa foto detrás, cómo iban midiendo. Así que nuestra cartografía es imprescindible. Pero esto ya decía que no solamente se limita a este lugar, sino que además salta al Atlántico. Bueno, salta a las fronteras nacionales, veremos también algún ejemplo, y salta al otro lado del Atlántico. Y así en México se hace la Alameda, copia del Prado, y se transforma en el primer parque urbano de todo el continente americano, que también deberían los mexicanos estar orgullosos. Pero no solamente en México, sino en Lima se hace una Alameda de los Descalzos, o incluso hasta copiando el nombre, el Paseo del Prado en La Habana. O en Santiago de Cuba y en tantas y tantas otras ciudades de nuevo cuño. Pero no solamente les decía al otro lado del Atlántico, sino, por ejemplo, la Alameda, algunos ejemplos españoles bien conocidos, como la Alameda de Málaga o incluso las Ramblas. De todas ellas, nuestro Paseo del Prado es un referente. Pero además, por esta conjunción de arte, ciencia, naturaleza tan extraordinaria, el lugar se convierte en un espacio cívico que también misteriosamente ha elegido el pueblo de Madrid tradicionalmente para expresarse libremente, para poder reunirse, para poder disfrutar del ocio, del deporte, de sus celebraciones deportivas. Piensen que el Madrid Bacibeles y el Athletic Neptuno podían haber elegido otros dos lugares de toda la ciudad. Pues no, van a estos lugares tan cercanos ambos. Y a disfrutar de la naturaleza y de todas las atracciones, incluso algunas peligrosas ahora mismo, que serían como nadar en estanque, porque a ver quién se atreve a tirarse al estanque del Retiro para nadar, ¿no? Pero de aquí salió una medalla olímpica de piragua o remo, no sé cómo se llama exactamente, de esta escuela. Y cómo ha sido un espacio, ese es otro de las cualidades de este bien, que es un espacio dinámico, que ha cambiado constantemente, que ha ido evolucionando, pero guardando esas características de paisaje cultural, de sostenibilidad, de accesibilidad, que se llamaba, ayer se estuvo hablando de accesibilidad, de investigación, de participación y de difusión. Y así este paisaje urbano, aunque ha cambiado mucho a lo largo de los tiempos, miren que palmeral había, ¿no? No hace tanto. Y
aunque ha cambiado, siempre esa naturaleza ha ido invadiendo los lugares más insospechados, como en la estación de Atocha o la entrada, el jardín vertical del Caixa Forum, y ha servido para estudiar, para disfrutar, como este cuadro del Museo del Prado que nos muestra un gabinete de ciencias y de arte que sintetiza un poco ya el interés, pero también ha estado a la cabeza de la innovación, como con esta subida de globo aerostático en 1792, que por aquel entonces era una novedad impresionante, y la llegada del tren, que llega, otra de las grandes innovaciones que llega aquí, pero que hoy continúa con los centros científicos como el Botánico, el Colegio de Médicos, el Museo Naval, el CEDEX, el Real Observatorio, el Museo de Antropología y otras muchas instituciones que quedan, que ya no caben, pero que siguen realizando esa labor científica, o cómo a través de este paisaje de la luz y queriendo seguir con esa innovación hemos empezado una estrategia de aumentar el patrimonio digital, el patrimonio del futuro, creando estos grupos, formando a personas que sean capaces de introducir nuevos artículos, nuevas entradas en la Wikipedia, porque ya saben ustedes que si no está en la Wikipedia algo, pues no existe. Pero hablábamos de participación. Este es uno de los días de los que yo me siento más orgullosa, porque no sé si les reconocen, pero aquí tenemos la formación del Consejo Cívico y Social que hemos creado para este bien, para la gestión de este bien, que se firmó con un ministro socialista, Guirao, con una alcaldesa, Manuela Carmena, de Unidas Podemos, y con Ángel Garrido, del PP. Todos ellos unidos, pensando que esto era bueno. Fue sorprendente, nadie se insultó ni dijo nada ese día. Por el contrario, estaban todos de acuerdo. Yo decía, aquí pasa algo raro. Pero no, estaban todos de acuerdo en que esto era bueno para Madrid. Y allí ven una representación de algunas de las personas. Ana Pastor, por entonces presidenta del Congreso, representación de los ejércitos. A su lado hay asociaciones vecinales, los amigos del Retiro, el Instituto de Estudios Madrileños, es decir, todo tipo de asociaciones vecinales, profesionales, científicas, culturales, que se han unido a este consejo. Y este es el día que por fin se aprobó la inscripción, que desgraciadamente no pudo hacerse la reunión del Comité de Patrimonio Mundial en vivo, era en China, pero se hacía online por primera vez en la historia de la convención, y el momento en que nuestro alcalde da las gracias por haber sido inscritos y la celebración. Un sitio, por tanto, que ha pasado por numerosísimos avatares, como la Guerra de la Independencia, cuando el Retiro quedó prácticamente destrozado. Algunas otras no fueron a raíz de la guerra, pero miren ustedes qué poda se hacía en el Paseo del Prado. Que ha pasado por una guerra civil, pero en la que la población ha cuidado especialmente, porque ha sido el pueblo de Madrid el que especialmente ha cuidado. Ahí tienen cómo se protegió la Cibeles durante la guerra civil, y cómo también el ayuntamiento, a través de bandos y de instrucciones, desde muy antiguo, ya desde el siglo XVII, para cuidar el arbolado o para usar el paseo de una forma razonada, cosa que parece que ahora falta un poquito, pero bueno. Y cómo desde siempre se ha ido cuidando, viendo pasar a todo tipo de seres, iba a decir personas, pero desde este elefante que salió en Escayola, que algunos le conocerán allí en el Museo de Ciencias Naturales, pero otros vivos y en persona, a ovejas que lo recorren porque es parte de una cañada real y todos los años todavía se permite, o todas las actividades que ha albergado, con esos tesoros que muchos no conocíamos, yo por lo menos, la escalera del cuartel de la Armada, o el patio de operaciones del Banco España, o la sala de la Real Academia donde discuten sobre nuestra lengua, los palacios, los salones del Palacio de la Casa de América, donde todavía mantenemos un vínculo, la innovación representada por Media Lab, que desgraciadamente se ha trasladado a Matadero,
y ese vínculo todavía tan especial con la lengua y la literatura que siempre ha mantenido. Pero además lo bonito de este bien es que es memoria viva. Hemos hecho un archivo en el que todos los madrileños pueden ir a su biblioteca de distrito, escanear, dejar sus fotos o escanearlas y subirlas para lograr ese archivo de la memoria, ese archivo nuestro que queremos que mire al futuro, porque es un bien que sabe sobreponerse a algunos elementos y a algunos eventos como el desgraciado Filomena, pero que hoy se han recuperado. Este paisaje de la luz que queremos, como han visto en el vídeo, que sea de todos, y por eso entre todos los que hemos trabajado, los que están involucrados, las instituciones, hemos firmado este manifiesto que, si quieren ustedes, creo que está todavía en la página web y se pueden sumar, que es nada más una petición para que se siga cuidando, conservando y manteniendo como es nuestra obligación. Y nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Yo creo que deberías quedarte por aquí cerca porque quizá tengamos alguna pregunta a través de nuestro chat, de todas aquellas personas que llevan conectadas desde que hemos iniciado esta mañana. Teresa, ¿nos escuchas? Hola. Perfecto. Pues sí, Hola de nuevo, Teresa. Recogemos Buenas las tardes. preguntas. Pues sí, Mónica, tenemos una pregunta y es que quieren saber si se ha tenido en cuenta a los ciudadanos para hacer este proyecto de patrimonio mundial. ¿En qué medida los ciudadanos de Madrid han intervenido en su candidatura? Pues voy a ser sincera y al principio no mucho. Primero, porque al principio lo que se recogen, todos los estudios, hay que hacer estudios, en este caso había que hacer estudios históricos, estudios de medio ambiente, estudios de muy distinto tipo, estudios urbanísticos y cumplir con todos los requisitos que solicitan para un expediente tan complejo. Más tarde, cuando se empezó con el plan de gestión, sí se han establecido los cauces y, como digo, se ha creado este Consejo Cívico y Social al que estamos intentando impulsar, que reúne, creo que hay ya como unos 170 o 175 integrantes entre instituciones, asociaciones de todo tipo, pero que no logramos que despegue. Empezó el ayuntamiento, digamos, acompañándolo, y no conseguimos que despegue porque aquí estáis unas asociaciones muy activas, pero allí parece que se mantienen a la espera de lo que el ayuntamiento proponga o disponga, cuando la intención es que desde luego tengan una parte mucho más activa. Todo este consejo, que está dividido en 6 grupos de trabajo que estamos reorganizando, pero del que esperamos tenga mucha más independencia de la vida del ayuntamiento y sea realmente la voz de todos los actores implicados. ¿Y hay alguna forma de que la gente que no está representada en esas instituciones que forman parte de ese organismo gestor intervengan? Porque, bueno, me imagino que habréis sido conscientes cuando se lanzó, se notificó que efectivamente el patrimonio de la luz era patrimonio mundial. Hubo muchas reacciones, sobre todo, como sabemos, de las redes sociales, que sirven para decir de todo, tanto bueno como malo. ¿Cómo podemos encauzar esas opiniones? Sí, pues de hecho se han ido uniendo mucho a lo largo de todo el proceso, se han ido uniendo más asociaciones que lo han solicitado. Hace poco se ha unido, por ejemplo, la Asociación del Barrio de Vecinos del Barrio de las Letras, porque sinceramente pues lo constituimos con muchos de los que pensamos, pero se nos han ido escapando. Por ejemplo, estaba la Federación de Asociación de Vecinos Municipal de Madrid, pero no habíamos contemplado la de distintas pequeñas asociaciones como la del Barrio de las Letras, pero por ejemplo los Amigos del Retiro, otra asociación, sí están presentes. Solo hay que solicitarlo, no pedimos más que interés y ganas de trabajar. Tendrían que solicitarlo, su pertenencia al ayuntamiento. Puedo proporcionar, no sé, a través de la página de Hispania Nostra quizá
proporcionar un correo para que se pongan en contacto y desde luego estaremos encantados de escuchar su voz. Bueno, yo no voy a dejar de decir que hace unos meses, antes de que fuese Patrimonio Mundial, vosotros presentasteis la candidatura a Hispania Nostra, en el espacio que tenemos que se llama Hispania Nostra Continua Casa, y que yo, que estaba allí, tengo que decir que en su momento dije cómo era posible que todavía no fuese Patrimonio Mundial, y quiero decir ahora que qué bien que por fin sea Patrimonio Mundial. Pues sobre todo, muchas gracias, sobre todo qué bien si eso sirve, porque eso es lo que yo creo que esto ha sido la labor de un equipo de técnicos del ayuntamiento que desde luego han dedicado muchísimo más esfuerzo y horas de lo que debían haber hecho, porque se han dedicado en cuerpo y alma, y además hemos sido muy poquitos consultores externos y ha habido un equipo fantástico. Esto es imposible hacerlo sin el equipo, pero la ilusión de todos y cada uno de los del equipo es que esto no sirva solo para estar en la lista y estar muy orgulloso de todo eso que os acabo de mostrar, sino que sirva para que se gestione, se conserve y se mantenga, porque realmente, como no soy del ayuntamiento, lo puedo decir tranquilamente, hay unos problemas importantes que resolver. Hemos hablado aquí, por ejemplo, del tráfico, habrá que enfrentarse, ayer se hablaba del cambio climático y es un área particularmente sensible. Es decir, que todavía, como yo digo, esto es el principio. No hemos hecho más que empezar. Ahora ya se nos ha dado el pistoletazo de salida y además nos van a controlar, porque sabéis que los sitios Patrimonio Mundial tienen que periódicamente pasar exámenes. Bueno, pues veremos porque no ha sido fácil y nos han inscrito con una serie de recomendaciones y requisitos que tenemos que cumplir y otros más que prometemos en el plan de gestión. Veremos si no nos sacan los colores y el ayuntamiento y las instituciones, porque todos ellos son igualmente Patrimonio Mundial, que parece que es solo el ayuntamiento, pero no, todos los que están inscritos. Me decía el día que se celebraba precisamente de Buenavista, del cuartel general de ejército. Enhorabuena. Y yo le decía, no, enhorabuena, mi coronel, enhorabuena a usted. Dice, ¿por qué? Digo, no, porque ya son Patrimonio Mundial. Yo no, pero ustedes ya sí. Ah, pero nosotros somos Patrimonio Mundial. Digo, sí, ya son. Y bueno, pues eso no, todos ellos tienen que poner de su parte y todos ellos han adoptado ese compromiso de gestionarlo, conservarlo y mantenerlo. Esperemos que no nos tengan que llamar la atención desde UNESCO. Y para eso, desde luego, contamos con las asociaciones para que se denuncie, para que se llame la atención sobre problemas que a lo mejor no se han contemplado. Por eso sois tan importantes, porque sois esa voz de la conciencia. Hola, buenos días, Hola. Mónica. Sé de tus labores junto con el resto de tu familia en estos aspectos de la búsqueda del paisaje. Habría mucho que hablar sobre alguno de ellos, en concreto Aranjuez, pero no va a ser ahora. Pero sí que me llama la atención que en la configuración de este paisaje hay un elemento muy importante, que es la avenida de Alfonso XII, Paseo de Alfonso XII, que es como, por un lado, la separación y por otro lado el vínculo entre el Retiro y el Paseo del Prado, ¿no? Y todo ese barrio que hay entre medias de Alfonso XII. Hace muchos años, pero estoy hablando a lo mejor de más de 40, que aquí en el Colegio de Arquitectos se hizo una propuesta de que los arquitectos hiciesen diversas, valga la redundancia, propuestas sobre Madrid. Y entonces, una de ellas que apareció como fruto de la preocupación de algunos de los que estábamos allí, era la posibilidad de integrar el Retiro hacia el Paseo del Prado, actuando sobre la avenida, el Paseo de Alfonso XII. En aquel momento la propuesta no era radical de enterrarlo, de soterrarlo, pero sí de al menos atrincherarlo y crear una sucesión de puentes de amplia dimensión que permitieran, por un lado, conectar
peatonalmente los dos lugares, pero al mismo tiempo que también el que no tuviera más remedio que pasar con el vehículo no se perdiera el espectáculo, ¿no? O sea que, entonces no sé si hay algún tipo de previsión de qué pasa con ese paseo de Alfonso XII, si hay alguna posibilidad de actuación. Pues sinceramente, que yo sepa no, pero también el Ayuntamiento de Madrid es una caja de sorpresas. Te diré que después de 5 años yo me sigo sorprendiendo cuando a veces presentan cosas. En principio, que yo sepa no. Desde luego, lo que se está estudiando, puedo decir que se está estudiando mucho y con mucho detenimiento y llevan ya, incluso te diría que un par de años con unos estudios muy detallados, es el cambio de movilidad en el Paseo del Prado. El cambio de movilidad o la reducción de coches en el Paseo del Prado implica, parece ser necesariamente, una ampliación de tráfico que se deriva a la calle Alfonso XII. Y si esta también se limita a la calle Menéndez Pelayo. En fin, que todas las soluciones parecen no ser muy buenas. Esto junto a una gigantesca transformación que va a haber que va a realizar Adif de la estación de Atocha y junto al proyecto de restauración del Salón de Reinos, que va a peatonalizar parte de la zona, es decir, va a crearse, no sé si lo conocéis, el gran campus del Paseo del Prado, que unirá pues, el nuevo edificio de los Jerónimos y esto hay. Entonces, todos esos proyectos, coordinar todos esos proyectos y todas esas iniciativas llevan muchísimo tiempo y realmente no sé en qué punto de las conversaciones están. Pero hasta donde yo he escuchado, no hay ninguna en la que se hable del soterramiento de Alfonso XII. Es lo que te puedo decir.